Universidad de las Fuerzas Armadas SPCR Tacunga. Departamento de Ciencias, Energía y Mecánica. Departamento de Ciencias de la Computación. Carrera de Ingeniería Mecatrónica. Cátedra. Fundamentos de Programación. Docente Ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz. Periodo 2026-50. Abril 2026, agosto de 2026. Estudiantes: Dirmeyoldo Peralta Safer Anderson, Ponce Cárdenas Juan Sebastián. Proyecto. Prototipo mecatrónico de asistencia respiratoria con control adaptativo de presión y flujo para el tratamiento del asma. Resultados de aprendizaje: desarrolla algoritmos con subprogramas, librerías y arreglos en un lenguaje de programación, con el objeto de solucionar problemas afines a la carrera integrando equipos de trabajo colaborativos. Resultados de aprendizaje EWARSE. Aplica los conocimientos de las ciencias exactas, las disciplinas y los componentes tecnológicos en la ingeniería mecatrónica para la creación de diseño, simulación, interpretación de los resultados, implementación y operación de sistemas mecatrónicos. Demuestra en su accionar profesional valores universales y propios en la ingeniería, tales como criterios éticos de responsabilidad, seguridad, liderazgo, creatividad, trabajo en equipo, comunicación efectiva, respeto al entorno ambiental y responsabilidad social, de acuerdo con una formación continua e independiente. Resumen: 1. Introducción. 2. Herramientas y métodos. 3. Experimentación. 4. Discusión y resultados. 5. Conclusiones y referencias. Resumen. Este prototipo mecatrónico usa un sistema de asistencia respiratoria que imita el proceso de dar aire de forma controlada, pensando para ayudar en el tratamiento del asma. Combina partes electrónicas, mecánicas y neumáticas en una estructura compacta. El sistema funciona con un microcontrolador Arduino que se encarga de coordinar una pantalla LCD, módulo de relés y un motor de 12 voltios y una estructura MDF, lo que quiere decir que esta fue imprimida mediante madera, diseñada para comprimir un resaltador manual bolsa AMP, conectado a una válvula que deja pasar el aire en un solo sentido. 1. Introducción. Los sistemas de asistencia respiratoria son un buen ejemplo de cómo la mecánica se aplica a la salud, ya que combinan monitoreo del cuerpo, control lógico y movimiento mecánico neumático. En este proyecto se desarrolla un prototipo mecatrónico de asistencia respiratoria, cuyo objetivo es ajustar de forma automática la presión y el flujo de aire para apoyar el tratamiento del asma. El sistema funciona con un microcontrolador Arduino Nano que coordina las entradas y salidas. Los sensores registran las variables respiratorias, mientras que los relés controlan un motor conectado a un mecanismo de leva montado en una estructura de MDF. Este mecanismo comprime de forma controlada el sistema neumático, entregando el flujo de aire al paciente a través de una válvula que solo deja pasar el aire en un sentido. La lógica del programa sigue un ciclo claro. Primero, lee las señales respiratorias, luego calcula la presión necesaria y finalmente entrega el flujo de aire correspondiente. Esta propuesta permite poner en práctica conceptos de instrumentación biomédica, manejo de variables de control y secuencias de accionamiento. Además de validar cada componente poco a poco, antes de pensar en un sistema a escala médica real. 2. Herramientas y métodos. Placa Arduino USP32. Es decir, que este va a mostrar el mensaje de la selección que queramos elegir. Por ejemplo, nebulizador. Pantalla LCD de 16x2, módulo 2S. Eso va a hacer que se visualice el mensaje en pantalla. La perilla codificador o encounter. Ajuste de la selección de modo. Respirador, bombeo o nebulizador. Un protobar de 60 series de 5 orificios. Cables jumper o dupont. Cables macho-macho y macho-hembra. Servomotores SG90. Movimiento controlado de los rieles o relés. Motor de SIM. Generar movimiento rotatorio para el impulsor. Impulsor del disco, disco de madera o cartón acoplado al eje motor y la estructura del contenedor, es decir, que es la impresión del MDF. 2. Herramientas y métodos. Funcionamiento. Estado inicial de espera. Seleccione. Al energizarse el sistema, el microcontrolador Arduino Nano inicializa de forma segura los periféricos y la comunicación I2C. En este estado de reposo absoluto, la pantalla LCD despliega el menú de selección interactivo, mientras el motor DC permanece apagado.
El algoritmo se mantiene en un bucle de espera activa hasta que el codificador rotativo detecte la interacción del usuario, evitando cualquier arranque mecánico brusco o imprevisto. Modo respirador. Una vez seleccionado este modo en la interfaz, el microcontrolador conmuta el módulo de relés para activar el motor de 12 voltios a una velocidad controlada. El mecanismo de leva ejecuta compresiones cíclicas y especiadas sobre el resucitador manual, bolsa AMP, simulando un patrón de asistencia ventilatoria constante y uniforme que dispensa flujos de aire dosificados a través de la válvula unidireccional. Modo bombeo. Al ingresar esta función, el algoritmo incrementa de forma programada la frecuencia de accionamiento del motor. El mecanismo de manera realiza compresiones continuas a un ritmo acelerado y sosteniendo sobre el sistema neumático, adaptando la entrega del flujo de aire a un régimen dinámico y constante, según los parámetros preestablecidos para esta modalidad. Modo nebulizador. Bajo esta configuración, el sistema ajusta la velocidad del motor DC a su frecuencia operativa específica. Las compresiones repetitivas sobre la bolsa AMBU se coordinan para proporcionar la presión y el flujo de aire necesarios que simulen una dosificación eficiente de medicamento nebulizado, manteniendo la estabilidad en la entrega del caudal a través de la válvula del paciente. 3. Experimentación, ingeniería de software, levantamiento de requerimientos funcionales, análisis de los datos y servicios, diseño del software, implementación del algoritmo tanto del C como del Arduino Uno, donde se basa la compilación y la ejecución de cada uno de ellos. Secuencia de inicio y selección de modo. Estado, seleccione. Al encender el prototipo, el sistema se inicia de forma segura, mostrando en la pantalla LCD un mensaje de bienvenida y el estado de espera. El Arduino Nano mantiene el motor completamente quieto para evitar movimientos o compresiones bruscas al arrancar y espera hasta que el usuario elija una función en el menú. Configuración y ejecución de los modos de operación. El sistema procesa la opción elegida por el usuario y la ejecuta de forma fluida. El programa ajusta la velocidad, el ritmo y la frecuencia con que se mueve el motor de 12 voltios, según el modo seleccionado, modo respirador, modo bombeo o modo nebulizador, asegurando que el cambio entre un estado y otro sea siempre estable y controlado. Compresión y entrega controlada de aire. El mecanismo comprime la bolsa AMBO de forma precisa gracias al motor de 12 voltios conectado a la leva de MDF. Este movimiento giratorio genera una presión controlada sobre el resucitador manual, liberando el aire necesario en cada ciclo y enviándolo de manera eficiente al paciente a través de la válvula unidireccional, según el modo activo. Pasando al análisis de datos y servicios, desde la perspectiva de la ingeniería de software, decidimos estructurar nuestro programa de forma modular en esas tablas. La columna de datos representa las variables o estados o componentes físicos de nuestro sistema, mientras que la columna de los servicios representa los métodos o acciones de las funciones que el código ejecuta sobre los datos. Primero, definimos los componentes físicos básicos como nuestros datos, por ejemplo, la válvula direccional y el tipo Arduino. Para interactuar con el usuario declaramos el dato mensaje LCD, el cual es gestionado por el servicio mostrar mensaje LCD para actualizar la pantalla en tiempo real. También establecimos variables críticas para la mecánica como el tiempo de bombeo, que es controlado a través de sus respectivos servicios de ajustar tiempo de bombeo. A continuación de la tabla, detallamos que las variables eléctricas y la lógica de los estados del sistema. Por seguridad del prototipo creamos servicios de lectura y validación como medir voltaje fuente de alimentación, verificar el voltaje relé y controlar el voltaje motor. Finalmente, la lógica central del software se maneja mediante los modos operativos de cada estado, como el modo de respirador, modo bombeo o modo nebulizador. Tiene un servicio específico encargado de activar modo respirador, entre otros, y configurar el sistema según sea necesario. Tenemos el diseño del software o sistema del dispositivo. Tenemos el cual simulamos utilizando la plataforma ThinKar, como se puede observar en la imagen. La arquitectura del hardware está diseñada bajo un enfoque mecatrónico estricto, separando la lógica de control de la etapa de alta potencia para garantizar la seguridad de componentes. Tenemos el Arduino, que es el centro de diseño que tenemos.
El microcontrolador Arduino Uno se encarga de procesar los datos de entrada, ejecutar el algoritmo de control que explicamos anteriormente y activa los actuadores según el modo seleccionado. La interfaz del usuario, que es la pantalla LCD. Para la visualización integramos una pantalla LCD de 12x2, de 16x2. Un punto clave de ingeniería aquí es el uso del módulo de comunicación de acceso soldado a la pantalla. Gracias a ese protocolo logramos reducir drásticamente el cableado a solo 4 conexiones. Tenemos el interruptor de MDF, es la parte inferior del que está a la izquierda. Representamos de forma esquemática el mecanismo de madera MDF. Ese contiene un interruptor que se conecta directamente al Arduino. Ese componente registra físicamente cuando el mecanismo de leva realiza la acción mecánica enviando una señal digital al microcontrolador. Por último tenemos el relé y la fuente de alimentación externa, que está en la parte superior, que está en un canal y un adaptador de fuente externa de 5 voltios a 2A. Como ingenieros sabemos que el Arduino no se puede suministrar la corriente necesaria para un motor sin sufrir daños por sobrecorriente. Por lo tanto, el relé actúa como un interruptor acoplado o magnético. El Arduino le envía una señal a bajo consumo de 5 voltios y pocos miliamperios para cerrar el circuito de la fuente externa. Por último tenemos el motor DC de 12 voltios que en simulación alimentando a 5 voltios para el modelo, que es el encargado de mover la leva para comprimir la bolsa AMBO de la forma constante. Para entender el funcionamiento integral, cuando el sistema inicia, la pantalla muestra el mensaje selección de bombeo, o también podemos poner otras opciones, por ejemplo, el modo respirador o modo nebulizador. Una vez que el usuario interactúa con el sistema y se activa el interruptor del mecanismo, el Arduino procesa la instrucción, manda un pulso al relé para que ésta conmute y energice el motor, iniciando el ciclo de asistencia respiratoria de manera segura y controlada. Diseño del diagrama del circuito electrónico. El Arduino Uno es el encargado de controlar todo el sistema. El usuario selecciona el modo de funcionamiento con una perilla y esa información se muestra en la pantalla LCD. Después, el Arduino envía las órdenes al driver L298N y al relé para activar el motor, que es el que mueve el mecanismo del nebulizador. Finalmente, la fuente de alimentación suministra la energía necesaria para que todos los componentes funcionen correctamente. Acá tenemos la implementación del algoritmo. Acá usamos dev C++ y la librería include stdio.h. Acá podemos ver la compilación del algoritmo, lo que nos muestra un error de 0, haciendo de que nuestro algoritmo esté bien. Acá tenemos la ejecución y las pruebas del algoritmo. También se carga la parte de ingeniería en software, implementar el código en el Arduino, así también como en el C. Creo que hicimos es implementarlo ahora para que nuestro proyecto funcione de la mejor manera, donde los tiempos de cada selección es de 10 y 10 y 15 segundos, o lo podemos también modificar según necesitamos o sea nuestras necesidades. Tenemos el código que ejecuta correctamente sin ningún error. Pasamos a la ingeniería mecatrónica, que esto se encarga exclusivamente de decir los pasos de construcción de cada parte que hicimos. Paso 1. Se dividió el protoboard en sectores específicos para conectar los componentes de acuerdo a sus requerimientos energéticos. Se asignó un espacio para la fuente general, un área para los módulos de baja demanda y una sección independiente para los servomotores debido a su alta potencia. Paso 2. Se realizaron las conexiones eléctricas entre el microcontrolador y los módulos del sistema, según los requerimientos del circuito, integrando la pantalla LCD para la visualización del estado del proceso y el modo relé para el control del actuador de potencia. Paso 3. Para que el sistema tenga activación, se dispuso de un módulo de relé de 5 voltios, cuyo terminal de salida fue conectado por medio de un cable al motor DC. Posteriormente, el mismo cable fue conectado al jack DC hembra, para que hiciera la conexión entre ambos, y también fuera el conector del circuito, y con los pines de control de relé se colocó un cable para que fuera directamente conectado al protoboard, con la fuente de alimentación de 5 voltios a 2A. Se irá conectado al jack DC hembra para la alimentación. Paso 4. Para el sistema de control y selección de funciones se dispuso de una perilla o codificador rotatorio cuyo eje fue montado en el panel frontal de la carcasa, junto a la pantalla LCD, para que el usuario pudiera interactuar directamente. Posteriormente, sus terminales de control fueron conectados por medio de cables visiblemente AWI y soldados a las líneas de datos y reloj 12C.
a través de la pantalla para que hiciera la conexión entre ambos y también permitiera la comunicación lógica con el microcontrolador. Y con el terminal de alimentación del codificador, se colocó un cable para que fuera directamente conectado de la línea de 5 voltios. La fuente de alimentación fue compartida al sistema que suministrará la energía necesaria para que la perilla y la pantalla tengan su mejor funcionamiento. El codificador rotatorio permite la selección entre los tres modos de operación visualizados en el LCD. Paso 5. Para el sistema de ventilación se dispuso del motor y cuyo eje fue acoplado por medio de un disco de madera al mecanismo. Posteriormente, el mismo disco fue posicionado sobre la bolsa AMP para que hiciera la compresión entre ambos y también fuera a transmitir un momento mecánico. Y con el cuerpo del motor se colocaron las abrazaderas plásticas para que fuera directamente fijado la estructura y para que este no se mueva el motor, para que dé un flujo de aire constante. Paso 5. En este punto se implementa la lógica de la selección de modos mediante el menú mostrado en la pantalla LCD y controlado por el encoder, que el encoder es la perilla o el codificador. El sistema permite al usuario elegir entre las tres opciones principales: respirador, bombeo y nebulizador. Cada modo activa un conjunto específico de funciones y parámetros, previamente configurados al microcontrolador y el Arduino. El modo respirador controla el tiempo de bombeo y retorno de la bolsa AMBU para simular la asistencia ventilatoria. El modo bombeo regula la activación del motor para generar un flujo continuo, y el modo nebulizador gestiona la salida de aire para dispersar sus partículas de medicamento que queramos poner. Esta etapa asegura que el prototipo puede adaptarse a diferentes necesidades médicas o experimentales, ofreciendo versatilidad a su aplicación. Resultados. El sistema de asistencia respiratoria se inició correctamente en el estado de reposo, mostrando en pantalla LCD el mensaje inicial de seleccione, junto con la disponibilidad de los diferentes modos del menú. Esto permitió verificar la correcta inicialización del protocolo de comunicación del módulo I2C y asegura la óptima legibilidad de la interfaz de usuario desde el arranque del prototipo. La perilla del codificador rotatorio respondió de manera funcional y precisa como dispositivo de entrada al detectar la selección del usuario hacia el modo respirador o modo bombeo. Al confirmarse la acción, el sistema realizó el cambio de estado de forma inmediata y desplegó el texto correspondiente en la pantalla LCD, validando la sincronización en tiempo real entre el control manual y la respuesta lógica de la interfaz. El módulo de control principal registró con éxito la transición hacia el modo nebulizador, así como a los demás modos operativos. Los parámetros específicos de frecuencia y velocidad fueron reconocidos de manera exacta por el algoritmo, lo que provocó la actualización del mensaje informativo en el LCD y la conmutación segura del módulo de relés para regular el suministro de fuerza hacia el motor DC. Con esto se demostró una comprensión mecánica completamente adaptada sobre la bolsa AMBO, de acuerdo con el requerimiento seleccionado. Discusión. En esta parte evaluamos el comportamiento real de nuestro prototipo frente a los objetivos planteados. Para explicarlo de una forma clara, dividimos nuestro análisis en dos frentes: el éxito de control electrónico y las oportunidades de optimización mecánico. En primer lugar, los resultados experimentales evidencian que el sistema de asistencia respiratoria cumplió de manera totalmente coherente con el comportamiento dinámico definido en el algoritmo. Validamos con éxito que el sistema inicie en un estado de espera activa mostrando el mensaje seleccione y restringiendo por seguridad cualquier movimiento del motor. Una vez que el usuario interactúa con la perilla o codificador rotatorio, el microcontrolador procesa de manera consistente las transiciones hacia los modos respirador, bombeo y nebulizador. Toda esta información se despliega en el tiempo real en la pantalla LCD, mientras los relés conmutan la etapa de potencia de forma segura. Esto es un hito importante, ya que logramos eliminar por completo las activaciones erráticas o las estructuras falsas del circuito eléctrico. Tenemos mejoras mecánicas. Por otro lado, como ingenieros mecatrónicos, realizamos un análisis físico riguroso del sistema, que nos permitió identificar áreas de mejora críticas en la estructura actual. Al trabajar con una leva de madera, determinamos que es fundamental optimizar matemáticamente los perfiles de velocidad del motor y redefinir los tiempos de compresión. Ese ajuste es estrictamente necesario para mitigar la fricción y reducir el desgaste mecánico prematuro de las piezas móviles. Conclusiones. El prototipo de asistencia respiratoria automatizado demostró que es posible integrar de manera eficiente componentes de bajo costo, Arduino, pantalla LCD, relés y motor DC, para ejecutar ciclos controlados de operación.
Las pruebas evidenciaron que la lógica de control corresponde de forma estable y confiable, permitiendo la transición inmediata entre los modos de operación, respirador, bombeo y nebulizador, con mensajes claros en la interfaz. El desempeño del sistema depende tanto del software como de la precisión mecánica, la correcta fijación del motor, el acoplamiento de la leva y la posición de la bolsa ambos. Son factores críticos para garantizar un flujo de aire estable. Recomendaciones. Reforzar la rigidez de la estructura y mejorar el acoplamiento de la leva y el motor para aumentar su durabilidad y estabilidad del sistema. Ampliar las opciones del menú LCD y añadir indicadores visuales o sonoros que reduzcan errores de operación y faciliten la interacción. Integrar sensores de presión o flujo que permitan retroalimentación automática ajustando los modos de operación según las necesidades específicas. Para finalizar nuestra presentación, mostramos las referencias bibliográficas que sirvieron como sustento teórico y técnico para el desarrollo de este prototipo mecatrónico. La agrupación de estas fuentes se basó principalmente en tres pilares fundamentales, que fue la instrumentación biomédica y salud. Consultamos literatura médica especializada para entender la mecánica respiratoria del asma o volúmenes de aire requeridos en el funcionamiento seguro de una bolsa AMPO. También tenemos la ingeniería en software y control. Nos apoyamos en documentación técnica sobre arquitectura de software modular y programación de microcontroladores Arduinos para diseñar el algoritmo de estados. Hoja de datos, revisamos manuales oficiales de los fabricantes de componentes electrónicos como los módulos o relés o los motores para garantizar que los voltajes y corrientes de nuestro diseño en Tinker fueran totalmente viables en realidad.